dejadme que os cuente un cuento. Un cuento de esos que os gustan, que molen un montón, que nos haga jugar y sentir placer al escucharlo. Que nos cuente historias de viajes, de mares y de aventuras. ¿Empezamos? Érase una vez una niña que vivía en un mundo que no le gustaba mucho. Era un mundo sin canciones, pero lo peor de todo es que la gente no sabía amar. Una mañana de invierno, muy fría, gélida, se arregló mucho y se puso flores en el pelo, como hacía Frida Kahlo. Metió en su mochila un lápiz y un cuaderno para ir apuntándolo todo, y con mucha tranquilidad, con mucha templanza, pero también con algunos miedos, emprendió su viaje. Ella sabía que buscando encontraría la ciudad de la alegría, donde los besos no tuviesen colores, ni rosas ni azules, que fuesen como perlas de amor, que marcasen el camino de aprender a convivir. «80 días tardó en encontrar una ciudad maravillosa, con una gran arboleda donde los hombres y hasta los ratones convivían sin problemas. Era un bosque muy animado. Todos y todas se divertían, se ayudaban y hablaban con respeto. Sí, porque los animales también sabían hablar. Todos y todas se entendían perfectamente. Sus palabras eran como hilos de oro que se enredaban en la memoria para que ninguna se olvidase. Durante 5 horas la niña observó con detenimiento lo que allí pasaba y se sintió feliz. Olvidó todos sus fantasmas y pensó que era una peregrina que regalaba a la vida cuadros como los de Kandinsky. ¡Ay! ¡Pero qué hambre tenía! Nada más pensarlo, apareció un tucán y, dándose cuenta que la niña necesitaba comer, le dijo: «Hola, bonita, vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Quieres venir?» «Ay, sí, muchas gracias, claro que quiero ir. ¿Dónde se celebra?» «En la escuela. Nos deben de estar esperando para empezar la fiesta. Venga, rápido, vamos». Vaya tarta increíble les estaba esperando. Batía todos los récords. Era tan redonda como la luna llena, enorme como un imperio y con tantas capas como lunas tiene Júpiter. Cuánto había aprendido, pero era hora de regresar y de despedirse. Pero
no sin antes dar las gracias y comprometerse a dialogar, a hablar y a explicar a todos los hombres y las mujeres del mundo lo que allí había vivido. Nunca olvidó su compromiso y experimentó tanto con los hilos de oro de las palabras que se convirtió en la hilandera más pequeña, pero más valiente y sabia de todo el planeta. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.